Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. El tema de las universidades y el presupuesto universitario, el congelamiento del presupuesto universitario por parte del gobierno, es uno de los temas que estaba cada vez colocándose más en el centro de la agenda nacional, sobre todo cuando se acercaba la jornada del próximo 23, que en la comunidad universitaria se va a movilizar para reclamar obviamente contra este recorte. De hecho, hay hubo asambleas masivas en distintas facultades, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, en la cual se destacó la de Psicología, sino en varias universidades del país. Y para conversar sobre esto, estamos en comunicación con Cristian Castillo, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Algo conoce de la universidad y además es diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, uno de los 5 diputados que tiene el Frente de Izquierda a nivel nacional. Cristian, te saluda Fernando y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? Y todas y todos los compañeros. ¿Cómo estamos de salud? ¿Bien? Porque nos dijo, estoy ahí medio como que andaba medio que está la época. Medio, viste, con estos cambios de clima. Es justo el momento. Estamos ahí. Bien, tenemos novedades, justo nos vino la entrevista, Cristian, porque hay novedades, por lo menos de parte del gobierno. Parece que alguna le entró o que tiene algún miedo a la próxima jornada del 23 e hizo algunos anuncios de que habría aumentos tanto ahora como en mayo de lo que tenía congelado hasta ahora. ¿Qué sabés de esa información? Bueno, lo que acaban de anunciar en los medios es un acuerdo de varios puntos donde está todavía muy por detrás de lo que debería actualizar, si simplemente nos quedamos en la actualización. Hola, sí, ¿lo tenemos ahí? Bueno, estábamos escuchando a Cristian Castillo, estábamos iniciando la conversación sobre la universidad. Cristian es docente universitario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, y además es diputado nacional, y estábamos tratando de discernir qué es lo que anunció el gobierno con respecto al aumento, este acuerdo, supuesto acuerdo que llegó. No, y antes mencionabas que hubo asambleas, además de en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires. Quería mencionar sobre todo una asamblea muy importante de la Universidad Nacional de La Matanza, creo que se realizó el día de ayer. Y otro dato que me llamó muchísimo la atención, no sé si vieron lo del Centro de Estudiantes de la UADE, que está convocando a esta movilización. También convoca. Cristian, nos decías que supuestamente el gobierno anuncia que llegó a un acuerdo para aumentar lo que tenía congelado hasta ahora. Sí, a ver, para que se entienda, el Estado Nacional le deposita a las universidades en 2 cajas diferentes. Una para salarios, que es entre el 85 y el 90% del presupuesto de cada universidad, y otra para funcionamiento, que es entre el 10 y el 15% aproximadamente. Lo que hizo el gobierno fue en enero y febrero depositarte lo mismo que en enero y febrero del 2023. Exactamente lo mismo, ni un peso más ni un peso menos. Y en marzo te dio un 70% por sobre marzo de 2023. O sea, muchísimo por detrás de la inflación. Ahora te anuncia que el mes que viene te va a dar 70 más. Ese es el aumento más plata para los hospitales universitarios. Para la recomposición de los salarios docentes, prácticamente no anuncia nada porque los salarios perdieron un 36 entre diciembre y la actualidad y solo ofrecen un 8 para abril. Claro. Así que, bueno, creo yo que todavía está muy por detrás de lo que se viene exigiendo y que la masividad que va a tener la movilización, no tengo ninguna duda que va a ser muy, muy masiva. Creo que está asustando al gobierno y por eso empieza a alargar algo, ¿no? A partir de que, como vos decías, en todos lados, todas las universidades nacionales hay asambleas, clases públicas, marchas. Hoy también contaban que en General Sarmiento hicieron una recorrida por el barrio, con aplauso de los vecinos y las vecinas. Bueno, la Universidad de La Plata también ha habido muchas acciones. Ya toda la semana pasada fue de clases públicas y paro nacional universitario, en Mendoza, en Comahue. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces hay todo un movimiento donde además es una marcha que van a ir otros sectores, van a ir varios de los movimientos sociales, hasta la CGT anunció que iba a participar. Así que me parece que se estaba dando un bloque alrededor de la defensa de la universidad pública, que bueno, que el gobierno no lo esperaba y que está dinamizando a un movimiento estudiantil que no venía interviniendo en los últimos tiempos. La última
destello, digamos, de movimiento estudiantil fue el 2018, alrededor de una lucha por los salarios docentes contra Macri, que culminó con una marcha multitudinaria, un día de mucho viento y mucha lluvia, Sí. pero que se terminó con un aumento, con una mejora. Y después, como que, bueno, no vino pandemia y no hubo, digamos, una vuelta a la acción de las universidades. Incluso en este caso, desde el recorte de López Murphy, no teníamos una situación de recorte en cuanto a los fondos en ataque directo. En general, los conflictos que habíamos tenido habían sido todos por huelgas docentes. 2005, bueno, y en otros momentos, ¿no? Y donde había habido movilizaciones estudiantiles, pero alrededor de huelgas de los docentes por salario. López Murphy, este estamos caso hablando del gobierno de la Alianza, recordemos que estamos hablando del gobierno de la Alianza, un ministro que duró, ¿cuánto duró? ¿Una semana? Anunciando... Una semana, y fue casi que lo anunció, se anunciaron las tomas y tuvo que renunciar. Sí, claro. Incluso casi hubo que anunciar que se iba a protestar y no duró. Y bueno, y ahora la verdad que el recorte fue mucho más fuerte con los datos que te estaba dando y el intento del gobierno de hacer de pagarte lo mismo, insisto, que hace un año, que con una inflación de casi el 200 y pico, casi 300% desde entonces. Bueno, es evidente que los fondos no alcanzan. Y además porque el gobierno empezó una campaña de desprestigio sobre las universidades públicas con lo del adoctrinamiento y otras cuestiones. Y bueno, esto es algo sentido en gran parte de la población, que ve que ha tenido sus estudios gratuitos, que cuando fue el plan de Menem de arancelar los estudios de grado no pudo avanzar, sí lo logró hacer en los posgrados, pero no en el grado. Y más aún, hay nuevas universidades públicas donde más gente ha podido tener el acceso a las universidades. Y bueno, Milei se ha metido con algo que digamos no maneja, por decirlo de algún modo, y está generando una oposición muy grande y un estudiantado que se está moviendo, que está actuando, y que yo creo que es importante porque, bueno, también empiezan muchos debates, que es la relación que hay entre la lucha del presupuesto universitario y el conjunto del ajuste, ¿no? Claro. Porque obviamente los estudiantes, como muchos los que son sobre todo de hogares populares, sufren todas las consecuencias de la caída de los salarios, la caída de los ingresos en general, la suba de los alquileres, y entonces ya venía habiendo una situación de cómo contener la deserción y cómo seguir estudiando, ¿no? Entonces yo creo que empieza a haber conciencia, y eso se discute en muchas asambleas, que no se puede quedar el reclamo solo en el presupuesto, sino que tiene que ir contra el DNU, tiene que ir contra la ley bases, tiene que ir contra la reforma laboral que quiere meter el gobierno con el apoyo de los radicales. Bueno, hay todo debates que se empiezan a dar de hacia dónde tiene que ir también el movimiento universitario, aparte de seguir en las calles y peleándola por la demanda propia, que es la del presupuesto, ¿no? Están escuchando a Cristian Castillo, él es docente universitario. No quiero quemarte con la edad, Chipi, pero ¿hace cuánto que das clases ya? 35 años. O sea que algo sabes de la universidad. A mí me decían universidad. 35 años, sí. Universidad, Cristian Castillo, universidad, me decían. ¿Vos querés sabes algo? Preguntale. Si no me equivoco, pensándolo en términos de la política nacional, este recule parcial, hay que ver cómo pega para la marcha, pero esto que está haciendo el gobierno es como la primera que es ante una amenaza, una movilización que se va a hacer, como vos decís, y que se presenta por todos lados, contundente, ¿no? Porque en las otras es como que la CGT, los sindicatos vienen administrando con un paro para, quizás el paro sorpresivo de la UTA fue algo fuerte, pero esto se venía, es más difícil, aunque hay aparatos también en las universidades, centros de estudiantes que negocian, aparato universitario que quiere negociar, pero se venía dando espontáneamente como una respuesta a la que el gobierno anticipadamente tiene que responder, ¿no? Sí, parece ser así. En realidad el gobierno tuvo un recule primero con las prepagas, ¿no? Claro. Que creo que las encuestas le mostraron que, claro. que los que consumen las prepagas, que es el 15%, quienes usan el sistema de salud, estaban a la puteada limpia, y ahí se hace demagogia, porque en realidad la política del gobierno fue la que permitió liberar los precios de las prepagas con el DNU. Después, en cierto modo, la sobreactuación en el conflicto entre el Estado de Israel e Irán, donde hizo el comité de crisis, todo eso, y de golpe, al segundo día lo hizo desaparecer de los medios. Es verdad. Y se acabó.
creo que toda esa subordinación a la política exterior de Estados Unidos y el Estado de Israel no debe haber caído bien en la población, y entonces cambiaron de tema, y ahora esto, ¿no? Donde esta es la más importante porque es enfrentarse a una movilización, ¿no? Así que creo que sí, que es el intento del gobierno de contener. Creo que le preocupa la masividad de la marcha. Verdaderamente veo muy difícil que la desactiven o que haya gente que no vaya por este anuncio, sino que me parece que se va a ver este anuncio como, bueno, ya tiró esto, Claro. hay que conseguir más, y creo que va a ser esa la lectura, y tengo la impresión que va a ser muy, muy masiva, y que bueno, y que ya se empezó a desatar el movimiento estudiantil, ¿no? Ya hay asamblea, ya hay discusión, ya hay debate, ya nada es como era antes, y bueno, y eso Milei lo provocó, y bueno, como muchas veces, ¿no? Recordemos cómo Onganía había creado en las universidades un bastión de la lucha antidictatorial después de su intervención con la famosa Noche de los Bastones Largos y un movimiento estudiantil que resistió siempre a la dictadura de Onganía, y bueno, y que fue forjando los lazos de unidad con el movimiento obrero para terminar en el Cordobazo, y ese grito, obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahora lo que ha hecho con este ataque brutal, porque verdaderamente el ajuste fue brutal, es cierto que las universidades están sin pagar las cuentas o prorrateando los proveedores, todo eso es verdad, de lo que está pasando. Y bueno, y eso está motivando una movilización muy grande en un gobierno. A ver, porque yo veo en los medios hay muchos que dicen, bueno, sí, hay muchos del gobierno que fueron a la universidad pública, pero vos fíjate, ni el presidente, ni la ministra de Capital Humano, ni el secretario de Educación fueron a la universidad pública, ¿no? Entonces se empieza a atacar ideológicamente lo que la gente más valora, que es que hay debate político también en la universidad, que la gratuidad, obviamente, que son universidades en general bien rankeadas, las universidades públicas argentinas, dentro, uno después puede discutir lo que miden los rankings, pero tienen un buen lugar, y bueno, y que eso que es valorado, Milei lo ataca brutalmente, ¿no? Claro. Con esas ridiculeces de poner afiches y decir el adoctrinamiento, porque hay carteles en la universidad. Bueno, cualquier persona que fue a la universidad dice, pero Milei es un tonto, ¿no? Entonces, creo que todo eso lo lleva a que no tiene el timing de con quién está pulseando, ¿no? Y me da la impresión que también que está de algún modo catalizando la bronca que hay con los ajustes, que ahora empiezan a llegar las boletas de luz, de gas y de agua, con aumentos muy grandes, y la recesión tan fuerte que se está viviendo, que empieza a provocar cierres, suspensiones, despidos, ya no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces me parece que ese malestar social, bueno, se está de algún modo expresando en el gran apoyo que está teniendo la marcha universitaria y la resistencia universitaria en general al recorte. Están escuchando a Cristian Castillo, él es diputado nacional por el Frente de Izquierda, por el PTS en el Frente de Izquierda, y además es docente universitario en La Plata y en la UBA. Con respecto a esto último que decías, quienes pensaron la universidad como institución, como sujeto político, o los estudiantes en la historia argentina, vos recordabas Onganía, otro proyecto parecido a este en términos programáticos, ¿no? Es el proyecto de Menem, y también los estudiantes, aunque ahí salimos por la Ley Federal de Educación y la Ley Superior de Educación, actuaban como eso que llamaban la caja de resonancia, ¿no? La caja de resonancia de los malestares de la sociedad. Hubo muchos cambios en la universidad, quizás hubo un deterioro probablemente, y esto lo sigue expresando durante estos últimos años, pero a la vez hubo una ampliación de universidades en el conurbano y en muchos otros lugares. ¿Crees que hoy sigue cumpliendo un poco ese rol? Mira, lo que pasa es que no había movimiento estudiantil en el sentido de algo organizado con asambleas, con reuniones. O sea, estaba muy limitada la vida política, el proceso electoral y listo, ¿no? Y a los centros estudiantes transformados en dadores de servicio. Claro. Por eso me parece que eso que tuvo, como decía antes, un destello en el 2018, ahora se está poniendo mucho más en marcha, y esto es muy importante, porque está surgiendo un movimiento estudiantil. Y lo vimos en los 70 fue un gran actor de todo el proceso de radicalización en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Desde el Mayo francés, obviamente, pero en los Estados Unidos, los campus transformados en un bastión de la lucha contra
la guerra de Vietnam, en Japón, en nuestro país, en Uruguay, En México. en Chile, en México, Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, esa masacre hecha por el gobierno mexicano que todavía se marcha todos los 2 de octubre en México. Bueno, fue un componente del movimiento estudiantil muy importante de la radicalización, en parte explicado en que había un crecimiento muy grande de la población estudiantil sin salida laboral, ¿no? Y eso era un elemento estructural que favoreció la emergencia del movimiento estudiantil, impactado también políticamente por las luchas del tercer mundo, y en particular la guerra de Vietnam, y por la lucha del movimiento obrero que vuelve a escena en ese periodo, ¿no? Entonces digo, lo que estamos viendo ahora probablemente, o creo que está la posibilidad de la vuelta de un movimiento estudiantil, ¿no? Hecho alrededor de la pelea contra todo esto que está haciendo Milei. No solo el presupuesto, no solo las reivindicaciones, podríamos llamar corporativas de la universidad, sino la sensibilidad social con otras peleas, ¿no? Con otras luchas. Ver que la pelea es algo más que solo eso. Vos mencionabas la de los 90, efectivamente la más importante que hubo en movilización universitaria fue contra la Ley de Educación Superior, sin ninguna duda, que bueno, contó incluso con una sesión del Congreso frenada por los estudiantes bloqueando el Parlamento. Claro. Sobre todo los que habían venido de La Plata, habían venido como 2.000 o 3.000 estudiantes en tren muy temprano esa mañana y bueno, al grito de no van a pasar, bloquea la sesión. Y después, bueno, hay una... Se te van a quejar los de Sociales de la UBA que también estaban ahí al frente, pero es verdad, pero es verdad. Sociales llegó un poco más tarde. El orgullo catastral de La Plata. La UBA empezó a llegar un poco más tarde ese día. Y bueno, y ahí fue un proceso de movilización muy, muy importante alrededor de esa lucha, que bueno, en realidad logró evitar el arancelamiento del grado, ¿no? Que está en la ley, pero nunca se aplicó y se mantuvo la gratuidad, que era parte de lo que querían sacar los planes del Banco Mundial en los 90, y bueno, del cual el otro granito fue la gran lucha mexicana, la huelga del UNAM, en la que también me tocó estar, donde caí preso junto con los estudiantes que habíamos viajado a dar la solidaridad en febrero del 2000, el 6 de febrero, cuando entra la Policía Federal Preventiva a la reunión del Consejo General de Huelga, y bueno, y lo detiene, pero que esa gran lucha, que fue una huelga universitaria desde abril del 99 a febrero del 2000, creo que le puso el freno a todo el intento de arancelamiento en los estudios de grado, ¿no? Que era lo que quería hacer el Banco Mundial en los países donde no hay arancelamiento, que son la mayoría en realidad en América Latina, porque Uruguay tiene universidad gratuita, Bolivia tiene universidad gratuita, Brasil tiene universidad gratuita, aunque Brasil tiene un examen de ingreso prácticamente muy eliminatorio, que la hace elitista a las universidades públicas, donde solo estudia el 25% más o menos de los estudiantes, aunque es gratuita. Mientras Chile, Colombia, Ecuador son los que tienen el modelo de arancel y cuotas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento esas luchas fueron también forjando una vanguardia, una comunidad de intereses como parte de la resistencia a las políticas neoliberales de los 90, ¿no? Y me parece que, bueno, está bien lo que vos señalás, que hay una cierta conexión, y la podemos hacer con cualquiera de los planes neoliberales, porque el de Milei no es exactamente Onganía, no es exactamente Martínez de Oz, no es exactamente Menem, no es exactamente Macri, pero tiene un poco de cada uno, y entonces vemos que lo que también se va forjando como la resistencia es un poco de cada uno. Y ahora, este elemento a mí me parece muy importante, ¿no? Porque yo creo que está haciendo como catalizador la protesta universitaria, está catalizando el crecimiento del malestar con Milei, que se vanagloriaba, que él puede hacer el ajuste más grande que hay, acá no pasa nada. Claro. Eso y la realidad es que ya no es así. Escuchaban a Cristian Castillo. El martes 23 hay una jornada de protesta de la comunidad universitaria. Ya se está moviendo la comunidad universitaria. Se atreve a decir que quizás estén haciendo un movimiento estudiantil que esté catalizando lo que está pasando con los malestares, obviamente, que está generando este gobierno. Veremos si es así y qué consecuencias tiene esto que anunció ahora. Esperemos que mantenga y fortalezca la jornada del 23. Y Cristian, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
No, por nada, una sola cosa más, Fer, que Adelante. me parece lo importante que hay que saber es que hay sectores que el radicalismo en particular, que plantea el problema universitario, pero que en el Congreso están planteando una reforma laboral antiobrera. Tremenda. Escrita por los mismos estudios de Funes de Rioja que hicieron la reforma laboral del DNU, ¿no? Entonces que hay ahí un doble discurso y que me parece que eso hay que evidenciarlo, porque no hay lucha consecuente por la universidad pública, sino es enfrentando la ley bases, el DNU y ahora el paquete fiscal que hoy se estuvo empezando a discutir en la Comisión de Presupuesto, y que es sacarle impuestos a los ricos para cobrarle más impuestos a los laburantes. Así que eso nomás quería aclarar. Bueno, Bien, muchas gracias Fer. Chipi. Seguimos hasta las 12.